Vamos a crear, hop, Bogotá, Colombia, T y 533 5738. Ok, ok, acá está. Del lado de WebDev yo no sé lo que está pasando. Acá está y como lo pueden ver, PG admin de manera completamente transparente. Hop. Base de datos, Firefox Pro, sobre catálogo, sobre, perdón, esquema public, tablas cliente y vamos acá en datos. Aquí está, no tuve que hacer nada, ¿ok? Realmente es completamente transparente. Alors, ¿qué está pasando acá? Yo no sé, no entiendo. Así en 2 minutos. Ok, vamos a hacer algo rápido entonces. Vamos a correr up, cliente, vamos a decir, vamos a hacer una cosa que hacemos rápido. Uf. Cliente, dirección, ciudad, país, email y teléfono. Hop. Herramientas. Vamos a hacer que todo esto sea igual a la izquierda, que sea del mismo tamaño, ok, y que sea de la misma, ok, igual para esto, todo a la izquierda, hop, y del mismo tamaño. Ok, muy bien. Ahora todo esto como lo pasé directamente desde esto, como ya lo hemos visto, no necesitamos conectarlo, que directamente está conectado, si se recuerdan bien, a mi análisis. Y mi análisis en este caso está conectado a Postgres, es completamente transparente. ¿Ok? Yo no sé por qué esto no me está funcionando. Porque tenemos que tener normalmente este tipo de comportamiento. Ok, eso es también una tabla y podemos directamente escribir dentro. Yo no sé, okay, no voy a buscar por el momento. Debe ser una bobada, pero pues. Y acá entonces vamos a poner un botón. Uf, son horribles esos estilos realmente. Entonces un botón. Si todo está como... Debe haber algo que el hecho de hacerlo, de pasarlo así. Ok, pues no es grave. Ok. Alors, un botón para guardar. Nos queda 3 minutos para terminar esta partecita. Entonces vamos a hacer acá un en Ajax, se recuerdan, un screen. Alors, como ven, estoy en francés, ¿eh? Pero yo escribo en inglés. Hop, screen to file, hash add, sobre clientes. Y vamos a hacer un table display. Hop, sobre la tabla y TA start. Ok. Ok, no vamos a complicar más las cosas por el momento. Alors, primero, lo que es importante es que mi tabla directamente ya, voy a mirar. Sí, ya quiere. Ah, pero quiere en modificación, pero no quiere en creación. Ah, sí, estoy estúpido, estoy en WebDev. No estoy en WinDev. En WebDev yo puedo modificar datos, pero no puedo crear así datos dentro de la tabla. Estaba buscando algo que no existe. Ok, pues vamos a crear otro cliente. Vamos a decir Tomás.
plancher. Yo tomo siempre los mismos datos, pam, Tomás@gmail.com y un teléfono, tac, el país es Francia. No es cierto, mi hijo vive acá. Tal vez lo han visto, últimamente ha sido la imagen hasta hace una semana de Carrefour. Había un chico que estaba en todos los carteles de Carrefour aquí en Colombia, en las vallas, y si, no sé si lo han visto, era mi niño. Ok, guardar, hop, y aquí la tabla directamente se actualiza. Ok, alors, ese ejemplo es el ejemplo es el inicio que vamos a utilizar después para conectarnos desde el iPhone. ¿Ok? Como lo están viendo, ¿qué hice? Yo creé una estructura en Hyperfile. Esa estructura la pasé a hop, a, a Postgres. ¿Ok? Yo creo un script para crear, yo creé mi base de datos en Postgres. ¿Ok? Es solamente la base de datos. Después yo creo un script que me permite recuperar toda la información de análisis que tengo en WebDev o en WebDev. Este script lo aplico en Postgres y ya. Todo el mundo está conectado. Después, no tengo nada especial. Yo estoy trabajando con comandos que yo conozco, screen2file, hashadd. No tengo que escribir algo raro en SQL o algo que yo personalmente no conozco muy bien o que no me mata. A partir del momento que yo voy a querer hacer un reporte, un queries, vamos también, la próxima semana vamos a avanzar un poquito sobre esto y vamos a ver la parte entonces dinámica de la aplicación, la parte AWP para comunicar con iPhone y vamos a ver una parte web service que me parece una de las mejores soluciones para comunicar de manera muy suave, muy sin que sea pesado con un aplicativo mobile que sea iOS, iPhone, iPad o Android. Ok. Entonces, esta noche al menos hemos tenido el tiempo de terminar esto. Hemos avanzado un poquito sobre la aplicación, hemos visto unas cosas muy importantes de las herramientas. Hemos logrado empezar nuestra nueva aplicación, que va a ser bastante sencilla, pero como lo pueden ver, en 3-4 clics podemos crear una tabla de clientes, una tabla de pedidos, una tabla de productos, podemos crear la tabla relacionada con las líneas de productos, y todo esto lo vamos a pasar después a la parte de iPhone, ¿okay? A iPhone, iPad, Android. Ya, pues si tienen preguntas, para esta noche ya hemos terminado. Yo espero que este curso ha sido interesante para ustedes. Como lo pueden ver, hay miles de cosas que podemos ver con estas tres herramientas, pero no hay nada que se haga que sea complicado. ¿Okay? Todo es muy sencillo, es muy rápido. Recuérdense del otro día del tema de la agenda, por ejemplo con WinDev. Realmente esa herramienta nos permite. Claro que mi trabajo es de venderla, pero realmente siempre es un placer y una felicidad de trabajar con una herramienta tan sencilla y tan potente. La cuestión de la publicación con el host o servidor, pues eso se lo voy a mostrar la próxima semana. Tenemos un servidor que ya está configurado, podemos echar un ojo cómo se configura y haremos la simulación hasta el último momento. Tomaremos el proyecto de iFacture y les mostraré realmente cómo se hace. Son 3 minutos, ok, realmente es algo muy sencillo. Me puede actualizar en tiempo real el análisis que está en mi servidor, me puede actualizar en tiempo real el análisis de mi base de datos Hyperfile cliente-servidor. Realmente todo eso es completamente transparente. Siempre puede ser un poquito más complejo cuando trabajamos con bases de datos externas, si hacemos cambios de análisis, porque pues ya no dependemos de Hyperfile, pero cuando trabajamos con Hyperfile es una cosa loca. Cuando hablas de MVC, yo no estoy seguro que tú hables de la misma cosa, porque después tú hablas de CSS3 y HTML5, Juan Carlos. Ok, de acuerdo. Tú hablas de modelo vista controlador. ¿Qué quiere decir cuando tú hablas de modelo vista controlador y CSS3 y HTML5? Ok, puedes mandar a la contestación la próxima semana. Maquetización en WebDev. Sí, faltaría mirar porque eso nunca lo hice de esta manera yo.
es que CSS3 y HTML5 están transparentes. Tú no tienes necesidad de tener conocimiento en estas tecnologías. WebDev te maneja todo, te lo maneja todavía más potente en la parte WebDev 18, te da más posibilidades todavía. Entonces, yo tenía hace años conocimiento de CSS los primeros, de HTML5 los primeros, pero sinceramente hace mucho tiempo que no le puse en la nariz y no es que no me interesa, pero yo me digo por qué meterme en tecnología que WebDev me lo maneja de manera completamente transparente. Es como la Ajax, ¿ok? Yo estoy preparando para pronto ejemplos con jQueries, con este tipo de tecnología. Entonces, pues no sé, realmente yo estoy un poquito al lado de este tipo de funcionamiento. Seguramente cuando estaré en Medellín podremos tener una conversación o con cualquier persona, hacer una... Sí, haremos si quieres un deploy de una aplicación de un sitio en test hosting de PCSoft, no hay ningún problema. O lo haremos sobre el mío. Eso, la próxima semana lo haremos, ¿ok? Nos queda 3 horas. Tenemos muchas cosas por ver. Si realmente lo hace falta, pues meteremos una semana más para ver unas últimas cosas, ¿ok? Pase lo que pase, les deseo una buena noche, que descansen. Ya de nuevo somos jueves, mañana es viernes, hoy era San Valentín, pues buena San Valentín a todos los enamorados, ¿ok? Sí, para la reunión de Medellín voy a mandar un mensaje en la lista de clientes que tengo para que todo el mundo pues me puede decir. Yo creo que la idea es de hacerlo, podamos hacerlo por ejemplo el martes por la noche, ¿ok? Yo voy a llegar el lunes, entonces podemos hacerlo el martes por la noche. Hora y lugar, pues lugar. Juan Carlos, yo te dejo elegir, ok, que es un buen lugar, porque yo no conozco, hace mucho tiempo que me fui a Medellín. Yo tengo que esperar que me den los datos del hotel para que tú sepas más o menos dónde estaré. Y así de esta manera tú puedes eventualmente mirar un lugar y arreglaremos para que nos veamos con la gente, podemos comer algo sencillo con todos los que están de Medellín y así conversar y ver un poquito los proyectos que se pueden hacer en el futuro, ¿ok? Que tengan un buen viernes, un buen fin de semana y como de costumbre nos vemos la próxima semana. Yo tengo todo esto grabado, esta semana no pude avanzar mucho sobre las cosas porque tuve una extensión de voz y no hemos podido trabajar bien esta semana, estoy recuperándome, pero voy para la próxima semana de nuevo a empezar a trabajar sobre esto. ¿Ok? No, tampoco no mandé el email para decir dónde están los ficheros, pero también lo voy a hacer, les prometo. No sean tan impacientes, unos, yo sé. Lo vamos a hacer. Aquí tenemos mucho trabajo con mi equipo, no es fácil todos los días y pues intentamos hacerlo lo máximo posible. Que estén muy bien. Bye bye.